Bueno, la clase de hoy es hablar en público. Veis una imagen que es muy característica, sobre todo los que sois profesores de secundaria, hay muchos niños que reaccionan así, cuando tienen que salir a exponer o a decir algún tema o simplemente a responder algo que se les está preguntando. Bueno, vamos a ver los objetivos. Cuando vamos a hablar en público es fundamental, importantísimo, tener muy claro cuál es el objetivo de la intervención. No es lo mismo si yo quiero transmitir simplemente una información, si yo estoy examinándome y exponiendo una programación didáctica, que si quiero manifestar una opinión. Por lo tanto, tenemos que saber, como os digo ahí, el objetivo que pretendemos es saber cuál es eso, el objetivo de la intervención. Luego, hablar en público no se limita a lo que es tomar la palabra y soltar un rollo o soltar un discurso. Consiste en lograr establecer una comunicación efectiva con el público. Es decir, el orador tiene que saber transmitir unas ideas y que haya comunicación con las personas que lo están escuchando. Las intervenciones hay que prepararlas a conciencia, lo que implica que no tienes que limitarte a lo que es elaborar el discurso, sino que también hay que ensayarlo para ver cómo luego lo vas a exponer. Es fundamental que el orador, la persona que va a decir ese discurso o esa exposición, domine las técnicas de comunicación. Porque una cosa es saber una materia, y otra cosa distinta es saber hablar de ella. Seguramente no creo que estaréis de acuerdo. Yo puedo saber mucha historia, pero si luego no la sé contar, pues a lo mejor a mis alumnos les va a resultar complicado el seguir mi clase. Por lo tanto, repito, hay que ser conscientes de que estas intervenciones hay que prepararlas y, aparte de conocer una materia, la materia y saber, hay que saber exponerla, pero tenemos que hacerlo de manera que captemos lo que es la atención del público. El orador siempre tiene que resultar interesante, sugerente, convincente cuando tenemos que hacer la exposición oral de las programaciones y de las unidades didácticas, tenemos que convencer de lo que estamos diciendo, es lo correcto. Entonces, una de las cosas que hay que trabajar y que suele ocurrir mucho es la de que tenemos miedo. Por lo tanto, miraremos algunas de las pautas que se pueden realizar, en el caso de que lo tengáis, pues vencer ese miedo. Estos son los objetivos. La clase de hoy voy a explicar todo lo que es un discurso, pero luego haré una clase independiente en la que será más tipo de cómo preparar esa exposición o ese discurso que yo voy a llevar delante del público. ¿De acuerdo? María José es que no me está escuchando, entonces dice que no ha empezado la clase. A ver, vamos a ver. Mirad, los puntos fuertes, el otro día en el tema, cuando hablábamos de la lectura del tema, teníamos unos puntos fuertes que son exactamente los mismos, pero llevados en este caso a lo que es exponer, a lo que es hablar. Nosotros somos en este caso los oradores, los que vamos a ponernos delante del público. Luego tenemos otro punto fuerte, que es nuestro discurso, la exposición. Yo puedo ser muy buen orador, pero como no lleve un buen discurso o una buena exposición, el público, lo que son los oyentes, pues o se van a marchar o no van a estar de acuerdo con lo que yo digo o cómo lo digo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estos tres puntos fuertes. Nosotros como oradores, el discurso, lo que es la exposición, y el público, que son los oyentes. En nuestro caso, si vamos al examen de oposiciones, tendremos lo que es el tribunal.
Bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo tengo que preparar esto de hablar en público? Como veis, hay muchos cuadrados en los que yo voy poniendo qué es lo fundamental para llegar hasta aquí, hasta hablar en público. Luego iremos viendo cada uno de ellos. Tendremos que combatir el miedo y tener sobre todo confianza. No podemos estar dando una imagen de inseguridad. Por supuesto, tendremos que preparar nuestro discurso. Después tenemos que mirar cómo lo voy a contar. Si voy a utilizar materiales, si no lo voy a utilizar, si voy a llevar fichas de apoyo. Después tendré que trabajar cómo desarrollar ese discurso. Lo he preparado ya, aquí ya tendré que ir viendo todas esas etapas. ¿Qué habilidades o de qué forma voy a contar al público lo que yo quiero? Y también me puede ocurrir que cuando yo esté en la situación de que esté exponiendo o esté delante del público dando el discurso, se me puedan plantear situaciones complicadas, difíciles, pues ante una pregunta que me pueden hacer. Bueno, pues de todo esto vamos a ir hablando. Y como os he dicho, antes de empezar la clase, en lo que es la preparación del discurso, haré una clase independiente para ir viendo las partes fundamentales de un discurso, de cómo trabajar esas partes. Bueno, vamos con algo que es muy temido y es verdad que causa respeto, lo que es el miedo a hablar en público. Hablar en público puede generarnos eso, miedo. ¿Y por qué nos genera miedo? Porque nuestro cerebro percibe como una situación que no es común. Todos los días no nos ponemos delante de un auditorio a exponer un tema. Por lo tanto, entra dentro de lo que es normal o habitual que tengamos esta sensación de miedo. ¿Qué ocurre? Que el miedo no lo podemos eliminar, pero que sí se puede gestionar. Podemos utilizar habilidades y técnicas para gestionar este miedo. Como acabo de decir, el miedo se puede controlar, pero no se puede suprimir. Entonces, hay técnicas en las que, pues a lo mejor de manera radical, no podemos eliminar ese miedo, pero sí lo podremos ir trabajando y que no se note tanto delante del público que nosotros tenemos ese miedo escénico de ponernos a hablar delante de ellos. ¿Qué podemos hacer? Estas son pues algunas de las pautas que podemos hacer para perder y gestionar ese miedo. Primero tenemos que pensar que el público no es nuestro enemigo. Dependiendo del tipo de exposición, si es una exposición en la que te van a calificar, sí, es un tribunal que te va a calificar, pero enemigo no es. Él va a realizar la función para la cual está allí, pero no es enemigo. Entonces, no se debería de tener lo que es un miedo desproporcionado, el hablar en público. Sin embargo, suele ser bastante habitual. Entonces, tener miedo antes de una intervención pública es algo natural. Es como cuando puedes llevar muchísimos años en la enseñanza, pero a lo mejor si te quitan pues te cambian de curso o te suben a niveles más altos, siempre tienes pues el gusanillo ese de a ver si me sale bien, a ver cómo me aceptan los alumnos. Lo habréis oído hablar incluso los actores que llevan años y años en escena, siempre dicen que tienen ese miedo escénico. Y por muchas que dices la experiencia, sí, pero sigues teniendo ese miedo escénico. Como os acabo de decir, eso, tener miedo antes de una intervención pública es algo natural, por lo que no debería ser excesivamente autocrítico. No debemos de decir, yo no sé por qué me pasa esto, ¿no? Es algo también que es natural. Lo que sí que hay que hacer es analizar este miedo, porque claro, te hace pasarlo mal. Entonces, lo ideal es saber qué es lo que me puede provocar este miedo, y entonces nos daremos cuenta
que hay una parte de este miedo que es irracional, que no obedece a motivos lógicos. Pues miedo de hacer el ridículo, de que se rían de uno, de que me dé por tartamudear, de hundir mi prestigio profesional, cuando son ya a niveles pues de estos de auditorio y demás, de que le abucheen a uno. Bueno, pues estas son situaciones que no van a ocurrir. Tú estarás delante del tribunal y ¿quién te va a abuchear? Pues nadie. Pero que es algo irracional, es algo que viene como innato y dices, por mucho que lo haga, es algo que sale así irracional. Otro tipo de miedo sí que puede ser racional. Entonces, obedece a situaciones adversas que pueden presentarse. Por ejemplo, me puede ocurrir que me quede en blanco, o que me hagan una pregunta y no sepa qué contestar, que me lleve material para la exposición y no me funcione. Entonces, frente a este miedo racional, lo que hay que hacer es tomar las medidas posibles para que reducir al mínimo estas posibilidades de que puedan ocurrir estas cosas. Y luego veremos cómo. Por lo tanto, hay que llevar una adecuada preparación. Si pensamos en todas las posibles situaciones que se me pueden plantear y ya las llevamos, si me preguntan esto o si me pasa esto, puedo recurrir a esta otra alternativa. De esa manera podemos gestionar mejor ese miedo. Puede ocurrir también que el público, podemos pensar que el público puede darse cuenta de que yo tengo miedo. Por ejemplo, si se nota que yo estoy sudando o que tengo temblor en la mano, en el habla, perdón, incluso en la mano, que voy a beber agua y el vaso se mueve. Esto es difícil de que ocurra, pero si os ocurre, siempre el público daos cuenta, o en este caso vosotros, la mayoría de vosotros, el tribunal. A veces todo esto no son percibidas. Si es que te plequea en la mano, sí, pero a lo mejor si tienes un sudor frío, eso no lo va a notar el tribunal. Entonces, si por casualidad lo nota y ve, pues eso, que te tiembla la mano cuando estás cogiendo agua, o te pones blanco y se ve como un sudor frío, que eso también a veces ocurre, bueno, pues el público puede pensar, o el tribunal en este caso, que es una reacción muy natural, y que a cualquiera le podría ocurrir. Y de hecho, en estos casos, sí, pero a veces es, Lourdes, como los nervios vienen dados por ese miedo escénico que se tiene. No es un miedo, no pienses que estamos hablando de un miedo, de un pavor y me dan miedo las películas de terror. No, aquí va unido pues eso a lo que es el miedo escénico, el ponerte ahí delante de un grupo de gente. Bueno, pues la mejor forma de combatir el miedo es eso, con una adecuada preparación. Hay que trabajar y ensayar la intervención, pero con rigurosidad. No en plan de broma ni nada, sino prepararse lo que es, pues eso, con rigurosidad. Cuando uno domina la presentación, todos estos síntomas se reducen. Entonces las posibilidades de cometer errores puede ocurrir, pero vamos con más confianza y por lo tanto este nivel de ansiedad, que es pues un tipo de miedo, este nivel de ansiedad se reduce. También es muy importante o muy útil, mejor dicho, pensar en positivo, es decir, en la satisfacción tan enorme que voy a tener después de ese discurso si las cosas han salido bien. Por eso siempre el orador tiene que autoconvencerse de que si yo me he preparado bien, voy a tener éxito en la presentación. Y luego otro modo de combatir el nerviosismo que funciona es horas antes pues hacer un ejercicio físico como para cansar un poco el cuerpo, e ir más relajado a lo que es el examen. Y también es bueno que uno se autoimponga tranquilidad. Entonces, si uno consigue sentirse cómodo al principio,
es posible que luego esa tranquilidad se mantenga a lo largo de toda la intervención. El problema es entrar demasiado estresado al principio, porque ya no empiezas con buen pie, uno se da cuenta y ya puede tambalear ahí la exposición. Por lo tanto, es como diciendo, tengo que estar tranquilo porque voy preparado, me ha costado mucho tiempo preparar esto, tengo que demostrar que yo sé lo que voy a contar, que lo voy a decir bien. En todo caso, a veces, a muchas personas, en un estado de cierto nerviosismo puede que no venga hasta mal, porque te incita a eso, a que estés a lo mejor más activo que una cosa que si eres normalmente pues eso, más tranquilo, ese día te hace estar como más vivo. Entonces, si es en una justa medida, tampoco viene mal ese estar un poco nervioso. Los síntomas los hemos hablado en otras clases, los síntomas que es de este miedo, de este nerviosismo, si le queréis llamar como dice Lourdes. Pues temblequean manos y piernas, el corazón parece que se te va a salir, sudan excesivamente las palmas, falta el aire, se seca la boca, tiembla la voz. Como veis, vamos, esto es la alegría de la huerta. Aparecen molestias gastrointestinales, se pierde la concentración. Bueno, pues todo esto, fijaos si son todo cosas negativas, pero muchas de ellas el tribunal o lo que es el público no se da cuenta. Dice Irene, a mí a veces eso de decirme estoy preparada a invertir mucho tiempo me pone más nerviosa. Pues entonces, como hemos dicho otras veces, si tú eso te genera más nerviosismo, no se hace, O sea que claro, hay que dar unas pautas porque hay personas que sí que les funciona, pero cada uno de nosotros lo ideal es eso, autoconocernos. Si nos conocemos a nosotros, pues sabemos perfectamente. Enamoramiento. Sí, Néstor, todo esto te pasa cuando te enamoras. Ay, qué gracia. Mira, no, esa comparación no me la había hecho, no la había hecho nadie. Pero sí, puede ser que todo esto, esos primeros momentos, ¿verdad? Del enamoramiento. Muy bueno, Néstor. Bueno. Vamos a ver qué es lo primero que tenemos que hacer para evitar este miedo escénico. Algunos sí coinciden, sí, y más si vas a enfrentarte a decir lo que sientes a alguien. Sí, eso es así. Bueno, vamos a seguir con lo que es, para que todo esto no nos ocurra, una buena preparación de la intervención que vamos a tener. A la hora de que vayamos a preparar el discurso, cuando yo estoy hablando aquí de discurso, no es meterte en un auditorio y hablar delante de la gente, que también lo es. Aquí cada uno lo podemos llevar a las situaciones en las que nos tenemos que hablar delante del público. Público es también, pues tú tienes que enfrentarte a una clase de bachillerato, o a una clase de la ESO, o a una clase de infantil. Entonces estás ya delante de un público. Y también sabréis que hay que prepararse las clases. Ahí en ese caso esa clase es preparar el discurso, la intervención que vas a hacer tú delante de ese grupo, de ese aula. ¿Qué tendremos que tener en cuenta pues a la hora de preparar la intervención? El público asistente, el discurso siempre tiene que estar apropiado para el público que va a asistir. Yo no puedo dar una clase igual a un niño de 6 años de infantil que a uno de tercero de primaria, que a uno de primero de la ESO, que a uno de bachiller. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta al público, el público que va a escucharnos. Luego también el objeto de la intervención. Hay que tener muy claro cuál es el motivo de la intervención. Si yo voy a defender un trabajo que yo he realizado, una tesis, si yo voy a felicitar a alguien por su cumpleaños y lo hago delante de los demás. Entonces, el discurso, daos cuenta que un discurso puede ser para informar, para motivar, para entretener, para advertir, para demostrar los conocimientos que yo tengo. Por lo tanto, habrá que adaptarse el estilo de ese discurso a lo que vayamos a contar.
tendremos que saber también qué tema vamos a tratar. Según el tema que se vaya a tratar, el estilo del discurso puede ser totalmente diferente, que luego lo veremos. También es importante que sepamos o conozcamos el lugar donde va a tener donde vamos a exponer, donde vamos a tener la intervención. Y no es lo mismo hablar en un auditorio, ¿no?, que en una sala de reuniones, que en un despacho del director, que en un banquete de bodas o en una fiesta de cumpleaños. También tendremos que tener en cuenta el tiempo de la intervención. No es lo mismo un tipo de discurso que yo tenga que preparar, que va a durar 5 minutos, si yo tengo que estar 1 hora, 3/4 de hora, media hora. Tendré que prepararlo siempre ajustándome a ese tiempo. Entonces, todos estos aspectos habrá que tenerlos en cuenta a la hora de definir el tipo de intervención que se quiere realizar. Vamos a ver, continuando, qué estilo de intervención. Cuando se habla en público, el estilo de intervención va a depender de muchos factores. Un mismo tema se puede presentar de maneras muy diferentes. No se puede pretender hablar en público siempre de la misma manera, porque al final, pues en el caso vuestro, los alumnos, o en el caso mío, los alumnos se pueden aburrir. Por lo tanto, tienes que ir cambiando, pues a lo mejor de la manera de cómo das. Sobre todo se nota mucho más en lo que es la clase presencial. Entonces, las características que definen el estilo de la intervención son muchas. Una intervención puede ser formal o informal, seria o desenfadada, sobria seria o entusiasta, de manera cercana o totalmente distante, rigurosa o generalista. Puedo hacer lo que es simplemente un monólogo o puedo hacer que participen los demás, lo que antiguamente se llamaba dar una clase magistral. No querer que nadie haga preguntas y uno va diciendo todo lo que sabe. Puede ser también que yo utilice el apoyo visual, proyector, pantalla de ordenador, o que no. Entonces, lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer el orador es buscar para darle a la intervención la orientación en la que pueda lograr tener mayor impacto con el público, es decir, que guste a la gente. Luego veremos que también influye el si yo conozco al público o si no lo conoces, o si vosotros cuando vais a exponer conocéis al público o no sabéis quién os va a escuchar. Veremos con respecto al público. Hay que preparar el discurso. Daos cuenta de todas las partes que tenemos que ir teniendo en cuenta. Con referente a las personas que nos van a escuchar, también hay que conocerlo. Y cuando se habla, lo primero que tenemos que hacer es captar el interés y la atención para que empiecen a escucharnos con ganas. Hay que preparar este discurso, como digo, en función del público que se espera que asista o que sepamos que te va a escuchar. Trataremos un tema que interese, si el orador tiene la opción de poder elegir. En el caso vuestro, sí que puede hacerlo de una manera, pues a lo mejor para salirse de lo que están haciendo los demás. Pero muchas veces viene marcado lo que uno tiene que exponer. Utilizaremos un lenguaje apropiado, comprensible, que se pueda entender, No se deben utilizar términos que resulten extraños, porque entonces van a perder el hilo de lo que yo estoy contando. No es lo mismo si yo me estoy dirigiendo a universitarios que a niños pequeños, que si estoy hablándoles pues a jubilados. Entonces, un mismo tema se puede abordar de maneras diferentes en función de eso, del público que vaya a asistir.
En el lenguaje, lo he dicho ya, un mismo tema. Esto es un aspecto que conviene tener en cuenta, es si se trata un grupo homogéneo o no. Esto puede complicar bastante a lo mejor la exposición, pero hay que pensar también en ello, porque claro, si hay personas, puede haber personas que no sepan absolutamente nada de lo que tú estás contando, pero otros pueden ser expertos. Por lo tanto, eso hay que pensar también. En el caso vuestro, si tenéis que ponerlo en un tribunal, daos cuenta que sí que saben de lo que estáis hablando. No se deben utilizar nunca términos o expresiones que el público o los que nos van a escuchar no conozcan, o que porque no les van a interesar, y como he comentado, pueden perder lo que es el hilo. Es bueno también informarse pues del número previsto de asistentes. No es lo mismo hablar para un grupo de 10 personas que para un grupo de 300, que no tiene nada que ver. En vuestro caso, la mayoría vais a tener, el tribunal son 4 o 5 personas, porque son los que os tienen que interesar. Vosotros no os tiene que interesar gustar al público que pueda estar detrás escuchándoos, de oyentes. No, los que tenéis que gustar es al tribunal que tenéis ahí. Hay que tener en cuenta, como os he dicho, el conocimiento que el público puede tener sobre el tema. Y anticiparnos también si el público va a estar de acuerdo o no con la tesis, es decir, con lo que yo estoy exponiendo. Y hacer referencia a otros posibles puntos de vista, aunque tú no los compartas, pues puedes decir, en algunos casos, pues en otras situaciones, es decir, hablar como hacer referencia a otros posibles puntos de vista. Y también hay que considerar las preguntas más probables que te puedan realizar. A veces cuando vas a una conferencia, hacen una exposición y luego te dicen, ¿alguien quiere preguntar algo? Entonces, claro, en estos casos te expones a que te hagan alguna pregunta que te pueda poner en alguna dificultad o en compromiso. ¿Qué hay que hacer antes en la preparación? Cuando tú estás preparando la exposición de lo que vas a contar, tienes que ir pensando ya, a lo mejor esto no está quedando muy claro y me puede surgir que alguien del público o del tribunal me pregunta esto, y llevarlas ya un poco preparadas, entonces ya no te coge de sorpresa. Claro, por eso la preparación tiene que ser, de la exposición tiene que ser muy detenida, muy trabajada, Me dice, sí, lo que he dicho Lourdes, tú te tienes que preocupar de gustar y de interesar al tribunal. Los de atrás no importa que les gustes o no como estás exponiendo, a los que les tienes que gustar es al tribunal, que son los que van a calificar. En cuanto al lugar, ya hemos visto el público, y ahora también tendremos que tener en cuenta el lugar donde vamos a realizar esa exposición. El orador es conveniente que lo conozca. Ya sé que hay situaciones, en el caso vuestro, pues si os han dado opciones de ir a ver a algún compañero que estaba examinándose, pues podéis ver el aula o cómo está situada. Pero sí que hace mucho el conocer, el que se sea familiar esa sala donde se va a hablar. Lo ideal sería eso, hacer allí un ensayo. Y de hecho, cuando se dan conferencias y demás, sí que se hace el ensayar el día anterior en el mismo recinto. ¿Para qué? Pues simplemente por si tienes micrófono, para ir probando a ver cómo está el sonido y si te puede escuchar todo el aforo de personas que pueden estar. En el caso vuestro de exposición, las distancias son cortas, por lo tanto es cuestión de eso, de que si llegas allí, como comentábamos el otro día, si hay una mesa y una silla, pues ya sabes que tienes opción de sentarte. Si no, pues puedes estar de pie también. Entonces, aquí es más difícil, en el caso de los exámenes, que tengáis opciones de ir a ver el lugar.
En definitiva, cuando sí que es una exposición, pues en un auditorio o en un salón de actos, sí que es bueno conocerlo para evitar eso, imprevistos que puedan perjudicar la intervención. Imaginaos que yo no sabía que era tan grande, llego allí, tengo una voz muy bajita, no hay micrófonos preparados, pues entonces va a ocurrir que la mitad de la sala no me va a escuchar. Entonces todo esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces es eso, es para evitar los imprevistos, que un imprevisto, pues unos minutos antes de empezar la clase, de empezar la exposición o la clase o lo que sea, eso sí que te puede generar estrés y ponerte más nervioso. También tendremos en cuenta la duración de la intervención. Hay que intentar siempre ajustarse a un tiempo, al tiempo, pero es preferible prepararla para que sea más breve del tiempo que me dan, que al revés, hacerla más extensa y que las personas o se vayan cansando, o en el caso de la exposición en el tribunal, que el tiempo se acabe y no haya podido finalizar. Entonces hay que tener presente la posibilidad de que en el último momento, si es una exposición no de examen ya, hayan podido modificar la duración. Y durante la exposición o durante el concurso también hay que controlar el tiempo. Si la presentación que tenemos que hacer es larga, podemos tener muy buena memoria, pero es aconsejable tener un apoyo, o sea, un guión, que es lo que podéis hacer en la exposición vosotros, lo que son unas fichas de apoyo que me van dando pautas de esto ya lo he dicho, esto lo tengo que decir, esto no lo voy a decir más tarde, para darme un orden de actuación de lo que tengo que ir contando. Entonces, lo que es el orador solo se extenderá en la medida en la que tenga algo interesante de que decir. Si me estoy dando cuenta pues que estoy perdiendo a los oyentes, es decir, alguno se levanta, se va, estáis viendo las caras, lo que es la imagen, estáis de cara a cara, por lo tanto es fácil ver la reacción de ese público. Lo que no podéis hacer es rellenar por rellenar, porque si ese tiempo lo estáis dedicando, y es el último, lo estáis dedicando a dar una información que es por rellenar y es carente de interés, eso puede que perjudique más que beneficie, porque se van a quedar con eso, pues le faltó tiempo y empezó a divagar, empezó a decir, y se queden con la imagen esa, que eso no nos beneficia. Muy importante, y de esto es lo que os he dicho, que haríamos una clase específica solamente de cómo preparar esa exposición o ese discurso. La elaboración del discurso constituye solamente lo que es una primera etapa de la preparación. Cuando se prepara un discurso hay que tener muy claro, primero de todo, cuál es el objetivo. Definir el tema de la exposición. Determinar la idea clave que se quiere transmitir y sobre todo a la que luego va a girar toda la argumentación. Yo tengo siempre en un discurso tienes una idea clave y luego vas determinando, buscando argumentos que apoyarán siempre a esta misma idea clave. Una vez que se han seleccionado estos argumentos, hay que desarrollarlos en profundidad. Lo que tenéis que tener siempre claro es que un discurso, sea del tipo que sea, hay que tener tres partes muy definidas, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y sobre todo, algo que el público además le parece fenomenal, que sea claro, la claridad. Y algunos aspectos importantes además que hay que procurar es que resulte atractivo, que sea novedoso, ágil, que enganche, que sea interesante, que esté bien fundamentado. Todo esto
a la persona que está escuchando le gusta, porque es mucho más ameno que cuando pues eso, estás todo el tiempo repitiendo lo mismo con distintas palabras. Todo eso a la segunda vez ya dicen, esto ya lo ha dicho. Por lo tanto, mucho cuidado con preparar bien este discurso. Ya tengo el discurso. Lo que hay que hacer luego, sobre todo cuando se va a hablar en público, es ensayar, pero muchísimo. Hablar en público es una habilidad, que a veces, por mucho tiempo que puedas llevar haciéndolo, sigues pasándolo mal, pero al ser una habilidad se puede ir mejorando, trabajando. Si tú vas ensayando, pues a lo mejor dices, mira, hoy me ha salido mejor que ayer, o tengo que intentar lo siguiente. Entonces es cuestión de, como estamos diciendo en la mayoría de las habilidades, de ensayar, llámalo ensayar, practicar, ¿vale? En la intervención, cuando estamos ya, imaginaos que ya he hecho el discurso, he hecho mis ensayos, mis prácticas, y tengo que hacer la intervención. Ha llegado el día en que tengo que exponer o tengo que estar hablando delante del tribunal, y vamos a ver qué es lo que tendremos que hacer. El discurso, nunca lo que tenéis que hacer es leerlo, lo mismo que cuando estéis exponiendo delante del tribunal. Lo que no podéis hacer es llegar allí y poneros a leer, ni el guión. Hay que pasar la vista y que te sirva como referencia, pero no leerlo. Lo que hay que hacer es eso, exponer de manera convincente unas ideas. Tiene que estar siempre la intervención encaminada a captar. Primero, la primera parte es fundamental. Yo estoy captando la atención del público, pero eso es complicado, pero también es complicado el mantenerla, esa atención. Entonces, para eso hay que cuidar mucho el ritmo que le estamos dando. Lo que decíamos en las clases de comunicación no verbal, el tono, los paseos o las miradas que yo tengo que hacer al público. Entonces, al cuidar el ritmo de la intervención, se trata de que mantengamos la emoción y la atención del público. Luego, la persona que interviene tiene que ser muy consciente de que, además de cómo tiene que utilizar ese lenguaje verbal en cuanto a lo que es pues, la entonación, las pausas, con el lenguaje verbal nos van a estar analizando lo que decimos, cómo lo decimos, el vocabulario que estamos empleando, el énfasis que les damos ante algunas expresiones, y también tendremos que utilizar el lenguaje corporal. Imaginaos ver pues en un auditorio, tú estás oyendo una exposición que lo que te pueden decir puede ser lo más interesante, pero ves ahí como una estatua, una persona que no se mueve, o al revés, que se está moviendo demasiado, que desconectas pensando, se va a cansar de tantos paseos que está dándose por el escenario. Entonces, cuidado pues con el lenguaje verbal y el lenguaje corporal. La mayoría de las veces uno no es consciente de este lenguaje. Acordaos que hemos comentado puede ocurrir que tenga algún tic, algún movimiento de estos convulsivo, de estos de que por los nervios me estoy moviendo. Entonces, si ensayamos todo esto, ya sabemos que lo tenemos que ir controlando, Desde el momento en que el orador sube o se pone delante del público, el público empieza a fijarse ya y analizar muchos factores. Y lo que hacemos es, en el caso cuando estamos nosotros de público, hacemos una imagen de ese orador. Entonces, lo que el orador tiene que transmitir es una imagen de profesionalidad, tiene que mostrar entusiasmo, tiene que darse cuenta al público de que lo que está diciendo está totalmente convencido, encima le gusta tanto que parece que lo está viviendo. El rostro, un rostro amable, siempre pues una sonrisa ayuda a ganarse al público, y
algo que no debes de prescindir es de naturalidad. Cada uno tiene que pues expresarse de la manera que es natural. Si yo ensayo y empiezo a pensar, y cuando diga esto haré así, y cuando diga lo otro haré así, moviendo los brazos o gesticulando, y eso lo ensayo, pues a lo mejor el día que lo tenga que hacer voy a tener un problema, porque estaré más pendiente de, uy, tenía que haber hecho aquí un gesto y no lo he hecho. Entonces es algo que salga natural, ¿vale? A tener en cuenta también durante la intervención. Aquí entran ya comportamientos no verbales. Hay que cuidar la voz, utilizar un lenguaje apropiado para el público al que nos dirigimos. Recordad la importancia de la mirada, que juega un papel fundamental. En el caso de que estemos delante de un público, de un auditorio, pues iremos mirando hacia todos los lados, no solamente justo enfrente. Cuando estemos delante del tribunal, lo mismo. Te puede preguntar uno, o cuando estés exponiendo, pero tienes que ir mirando a todos. A través del lenguaje corporal, el orador transmite mensajes, como hemos comentado. Puede notar nuestros nervios, o que soy tímido, o al revés, que tienes seguridad, que confías, que lo que estás diciendo, estás plenamente convencido, que lo que estás diciendo estás dudando, se nota como que no estás muy seguro de lo que estás diciendo. Hay que tratar de proyectar una imagen positiva. Nos podemos ayudar, si nos lo permiten, en el caso, estoy hablando ahora de oposiciones, de medios audiovisuales, pero con mucho cuidado y teniendo en cuenta que pueden fallar. Imaginaos que yo llevo un proyector y llego allí a la sala del tribunal y no hay un enchufe para poner el proyector, ¿vale? Entonces, por eso hay que saber en qué sala, si yo voy a contar con una serie de materiales o no. Si yo baso toda mi discurso, mi intervención en ir poniendo, pues eso, con un proyector, imágenes, y resulta que allí no tengo para poner el enchufe, o el cordón no llega y no tengo otro medio, mira a ver tú qué hago. Menuda gracia. Cuando uno habla en público, si se limita a leer un discurso, resultará aburrido, porque no se ve que haya improvisación ni espontaneidad. Entonces, es recomendable improvisar, pero que se vea como una improvisación pero preparada. Y mucho cuidado, pues eso, de si lo llevo todo como muy memorizado, si me quedo en blanco, pues entonces esto es lo que peor puede pasar a un orador, una persona que va a contar algo, un discurso, el que te quedes en blanco. Por eso es bueno llevar simplemente un guión en una ficha, o en un papel, o en un folio, para que en caso de que te pueda pasar esto, saber un poco de guía por dónde puedes seguir. Esto es lo peor que le puede ocurrir a una persona, el quedarte en blanco. Recordad, sé que algunos de vosotros habéis estado en todas las clases, la importancia de, en el discurso, todo lo que es el comportamiento no verbal. Hemos hablado ya en otras clases de la cinésica, tener en cuenta la postura, la mirada, los gestos, la parte del comportamiento no verbal de paralingüística, que es referente al volumen de la voz, la pronunciación, el tono, intensidad, ritmo, pausa, velocidad, la proxemia, que es la distancia, y el espacio donde tiene lugar la intervención. Todo esto tenéis que tenerlo conocerlo, vamos. Y después, ¿qué pasa ahora una vez que sabemos ya todas las pautas? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, pues es cuestión de, como el resto de habilidades, entrenar.
tenéis que entrenar pues delante de los amigos, delante de los conocidos, porque son los que os pueden ir indicando, pues mira, tienes mucho el tic, o gesticulas demasiado, o la gente va a estar más pendiente de los movimientos que haces que de lo que estás diciendo, ¿eh? Entonces uno cuando se enfrenta a esto tiene que aceptar también lo que le vayan diciendo, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Comentadme a ver si tenéis alguna duda. Habéis estado muy atentos porque no me habéis ido haciendo preguntas. Comentadme a ver qué os ha parecido. Ya sabéis que acepto opiniones. Irene, pues en el caso este no hace falta que toméis apuntes, me solicitéis la presentación y ya está. Bueno, os recomiendo que vayáis ensayando, ¿vale? Que esto es cuestión también eso de práctica. Gracias, Néstor. La idea es eso de ayudaros todo lo que se puede. Gracias, Manuel. Me alegro que te haya parecido muy interesante. Cosas que has explicado de adaptación al tribunal. Ah, vale. Que lo que tenéis que hacer luego es, dando unas pautas, cada uno lo adapta a las situaciones que tiene, ¿eh? Te la pondré en la agenda, Lourdes, ¿eh? Este mes tengo todos los días, incluso hay días que hay 2 clases, entonces lo pondré a lo mejor para el mes que viene. Pero antes de que vayáis a examen, sí, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis un buen día y hasta pronto. Dice Irene, sí, a mí no me gusta, pero tienes que ir ensayándote, Irene, ¿eh? Eso es. Me alegro, Águeda, que te haya parecido muy útil. Muchas gracias a vosotros. Eso, que tengáis buen fin de semana y hasta pronto.